Muchas gracias, María. Bueno, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No tengo PowerPoint, me estoy quitando. He dejado de ser adicto al PowerPoint, entonces prefiero pues que intentemos intercambiar información entre lo que yo pueda contar. Yo no voy a hacer si estáis esperando una charla, una lección magistral sobre desarrollo rural, pues podéis echaros un café fuera porque no voy a dar una charla magistral sobre desarrollo rural. Lo que sí me gustaría es intercambiar algún tipo de experiencias con vosotros y sobre todo que interactuéis, habléis vosotros también, ¿eh? Charlo y luego os suelto. Cuando veáis que me enrollo, me ponéis una T, ¿eh? Y yo ya recibo el mensaje y corto el rollo, ¿vale? Decía, bueno, mi agradecimiento son sinceros, porque hace 10 años que me enamoré de esta tierra, ¿eh? Hace 10 años tomé una decisión personal después de haber trabajado como trabajador por cuenta ajena para empresas de distintos niveles, de distintas actividades, desde una empresa de fabricación de muebles, desde una empresa textil, monté una fábrica en China y tal, pues tomé la decisión personal difícil de dejar de trabajar por cuenta ajena, de decir que tenía asegurado mi sueldo todos los meses, y un buen día decidí hacerme emprendedor, empresario. Mi esposa, aquí presente, Carmen, cuando porque le dije, oye, ¿por qué no me das tú de alta como autónomo? Le dijo al funcionario del INE, oye, vengo a dar de alta de autónomo a mi esposo. Y le dijo, ¿estás segura? ¿Quiere dejar de verlo? Y bueno, tuvo la decisión y bueno, inicié una actividad por cuenta propia centrada en mi vocación, en trabajar en el desarrollo rural. Y, hay un título en mi casa que dice que soy ingeniero agrónomo, pero yo realmente desde que empecé a trabajar me dediqué a dirigir empresas medianas, grandes, de distintos perfiles, y me parecía que tenía que retornar algo de lo que yo había aprendido en la dirección de empresas al campo, al mundo rural. Pues esto es con lo que con la ilusión con la que yo empecé mi carrera profesional fue con la ilusión de tratar de ayudar a los territorios rurales. Así empecé los primeros 5 años de mi actividad a trabajar en el norte de la provincia de Granada, que es un poco lo que quería María, o he acordado con María que os contaría a continuación. Entonces, cuando tomé esa decisión de de emprender por cuenta propia, de trabajar en una cosa que pues poca gente... Yo he pedido autorización para moverme porque me siento muy encorsetada en una silla y entonces voy a bajar. Pues cuando tomé la decisión de dedicarme a una actividad un poco rara y con la que era difícil pensar que se podía no ganar la vida, que es prestando asesoramiento a territorios pues para que pudieran mejorar su situación en función de lo que quisiera la gente que allí vive, porque es lo fundamental. El desarrollo rural no consiste en que alguien de fuera venga a contarte lo que tienes que hacer a aquellos que están allí, porque bien pueden saber los que están allí lo que quieren hacer o no hacer. ¿Y con eso se puede ganar uno la vida siendo consultor de desarrollo rural? Bueno, pues en aquel momento me topé con una organización, la Fundación Botín, que estaba trabajando en el norte de la provincia, en Cantabria en concreto, en el Valle del Lansa, y les propuse hacer un programa de apoyo a los emprendedores rurales, a gente que quisiera montar su negocio en un sitio donde hay muy pocas oportunidades de negocio, un territorio rural con poca población, con poca gente, con pocas oportunidades de generar actividad económica, ¿no? Y empezamos con el programa Nansa Emprende. Entonces, en aquel momento, de estos 9 años y medio, 10, pues empecé a venir con mucha frecuencia a Cantabria, al Valle del Nansa, a distintos lugares de Cantabria, y la verdad me enamoré de esta tierra. Y lo que pasa es que a mi esposa no le gusta el clima inhóspito del norte, sino sería un lugar bastante adecuado pues, para residir. En este momento residimos en Córdoba, donde hace 2 años hacía 53 grados en el mes de agosto, salía uno a la calle y se derretía, algo muy, muy difícil de resistir. Pero bueno, en cualquier caso, tiene también su aliciente. El mes de mayo en Córdoba es espectacular, así que si queréis, en alguna ocasión podéis acercaros. Una pregunta, si me permitís. De todos los asistentes o todos los presentes en la sala, ¿cuántos de vosotros residís habitualmente en Valderredible, en cualquiera de los
53 cascos urbanos que tiene Valderredible. Por favor, levantad la mano. Bien, bien. Soy afortunados. Soy afortunado. El sitio es adecuado para vivir. Y entiendo que el resto de vosotros venís aquí pues de forma temporal, porque algo os atrae de este sitio o algún vínculo emocional tenéis con este territorio. Es así, ¿no? ¿Vale? ¿Cuáles de vosotros os sentís vinculados emocionalmente con este territorio? Algunos más, ¿no? Algunos más. Oye, aquí tenemos una palanca de desarrollo. ¿Por qué los habitantes emocionales de Valderredible no le ayudan a Valderredible, aunque no estén en Valderredible? ¿Por qué no? Repito, ¿por qué no aquellos que se sienten vinculados emocionalmente con este territorio, que algo de su corazón está aquí, no pueden contribuir al desarrollo de este municipio? Es posible. Los hay, ¿no? Y os cuento un caso. Sabéis que en Irlanda, en un momento de dificultad económica bastante importante, en zonas rurales bastante deprimidas de Irlanda, se preocuparon de identificar a aquellos ciudadanos originarios de Irlanda que se habían ido a Estados Unidos, habían hecho fortuna, para que parte de su fortuna la aplicaran en desarrollo rural en Irlanda, y consiguieron bastantes recursos pues, para poner en marcha proyectos. Eso es una de las riquezas. La riqueza de Valderredible, que es muy importante, no son solo sus iglesias, su patrimonio en el románico, su medio natural, también lo sois los que os sentís vinculados con este territorio. Yo creo que eso es importante. Bueno, el ciclo de cine, y yo espero, no voy a cortar la película ni voy a hacer un spoiler, ¿no?, sobre la película, pero tuve la oportunidad de ver la película que vamos a ver a continuación, ¿no? Y pone de manifiesto una de las circunstancias que con más frecuencia sucede en los territorios rurales y que desencadena el proceso que en este momento se vive aquí. Ahora mismo en Valderredible hay 3,50, según el último censo, 3,50 y tantos habitantes por kilómetro cuadrado. Se considera un territorio desierto humano cuando tienen menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea que estamos en un territorio realmente despoblado. Uno de las distintas experiencias que hemos tenido en desarrollo rural en distintos lugares de España y fuera de España, una de las circunstancias que desencadena este proceso es la pérdida de actividades económicas. Deja de haber negocios, deja de haber oportunidades de empleo, deja de haber capacidad de generar recursos pues, para subsistir, para alimentar a la familia, etcétera. Y eso es uno de los elementos que se va a poner de manifiesto en la película. Cambian los negocios, cambia la actividad económica y lo que hoy es una profesión, mañana deja de serlo. Y esto, por suerte o por desgracia, cada día pasa con más rapidez. La pregunta es, ¿están los territorios rurales, está nuestro pueblo, nuestra gente capacitada para adaptarse al cambio? ¿Tenemos la capacidad de buscar alternativas para que cuando el negocio de la ganadería en extensivo o el turismo rural deje de ser negocio, nos podamos dedicar a otra cosa? Esa es un poco la clave o el gran reto de muchos de los territorios rurales, y lo que hemos vivido en algunas de las experiencias en las que hemos trabajado. Voy a beber un poquito de agua, con permiso. Os voy a contar una historia, si me lo permitís. Año 1992. ¿Qué sucedió en el año 92? ¿Alguien? La Expo, Exposición Universal de Sevilla. ¿Os acordáis de Curro? La mascota, que muy original, muy original. Ahora queda un poco peculiar, ¿no? Pero en su momento fue un... Bueno, aquel evento, la Exposición Universal de Sevilla, llevó como consecuencia que se desarrollaran algunas infraestructuras importantes. No en vano estaba
de presidente Felipe González, que es sevillano, ¿no? Y alguna de las infraestructuras pues, se desarrolló en Andalucía. En concreto, la A92, que vertebró Andalucía desde el occidente hasta el oriente, de oeste a este. En aquel momento yo dirigía un equipo de 30 y tantas personas que trabajábamos en desarrollo rural en el norte de la provincia de Granada, en Jaén y Almería. Todavía no estaba hecha la A92 y a consecuencia de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, la Universidad de Granada, el Cámara de Comercio, etcétera, empezamos a trabajar apoyando técnicamente a 30 y tantos municipios de las provincias de Jaén, Granada y Almería. Y uno de los territorios sobre los que trabajábamos era el norte de la provincia de Granada. ¿Alguien hay aquí que no conozca a Granada? Pecado. Tienes que conocer Granada, pero salvo ese pequeño matiz, Granada, la provincia de Granada es como una especie de jamón, Entonces, una especie de jamón. La parte de la pata del jamón, en la zona norte y este de la provincia de Granada, la llamamos, es el altiplano granadino. Es una zona, como su nombre indica, con una cierta altitud. Estamos hablando de 600 metros de altitud media. Un clima muy frío en invierno, muy caluroso en verano, muy poca lluvia. Estamos hablando de 200 litros por metro cuadrado al año. Aquí caerán en torno a los 800 litros por metro cuadrado. Algunos años ni siquiera llega a los 200 litros por metro cuadrado. Por tanto, agricultura con muy pocas oportunidades, muy poco. En aquel momento, algo de cereal y poca cosa más. Algo de almendro, etcétera. Ganadería, pues tampoco había mucha actividad ganadera. Hay una raza de ovino bastante interesante desde un punto de vista comercial, que es la raza segureña, igual que aquí tenéis la tudanca, etcétera. Una raza de ovino en este caso con una canal muy buena, muy apreciada en Levante, pero como suele suceder en muchas zonas ganaderas de toda España, los corderos en este caso, llegaban gente de Levante, de Valencia, de Alicante, etcétera, compraban los corderos y se los llevaban, los engordaban en otro sitio, los sacrificaban en otro sitio y los vendían ganándole el valor añadido en otro sitio. O sea, los ganaderos de allí perdían gran parte del valor que tenía ese producto muy bien apreciado. En aquel momento, año 92, había en uno de los municipios de esta zona del altiplano de Granada, en Marchal, había un reducto de una enfermedad poco frecuente en humanos, que es la sarna en humanos. El último reducto de sarna en humanos se podía detectar en este territorio. Obviamente, una tasa de desempleo pues, del orden del 70% de la población activa, un umbral inasumible. Nosotros estábamos trabajando allí tratando de identificar oportunidades. Hablábamos con los alcaldes y los alcaldes nos decían, mira, aquí poca cosa se puede hacer. Poca cosa se puede hacer y cuando le preguntamos a la gente, pues muy poca cosa se puede hacer. Que la gente se vaya de este pueblo y se vaya a vivir a otro sitio mejor. Había unas zonas de cuevas, muchas cuevas, y en estas cuevas vivía pues gente que no tenía otro sitio donde vivir y además se utilizaban para guardar el ganado en invierno, en verano, cuando podía ser. Bueno, total, una situación pues abocada a que desapareciera este lugar. Y este lugar estaba muy mal comunicado en aquel momento. Esta carretera, que no existía en aquel momento, la A92, pues una carretera nacional en doble sentido, con muchísimas curvas. En Granada, cuando peinabas mal a tu hijo o a tu hermano y le hacías la raya, se la hacías mal, le decía, tienes más curvas que la carretera de Murcia. Era la carretera que te llevaba hasta Murcia y tenía todas las curvas del mundo. O sea, en aquel momento, la oferta, por ejemplo, en turismo rural, que es una de las cosas que muchas veces se nos viene a la cabeza que se puede hacer en el medio rural, había pues del orden de 50 plazas hoteleras aproximadamente en un hotel muy cutre, a pie de carretera en el pueblo de Guadix. ¿Alguna está en Guadix? ¿En Baza? Sí, pues entonces sabemos. Pero ¿cuándo has estado? ¿Cuándo has estado? El año pasado, ya. Entonces te voy a contar otra realidad. Esa era la realidad de este territorio en el año 92. Nosotros, en aquel momento, en el equipo técnico ¿Perdón? Vale, lo haré. En aquel momento, en el año 92, pues trabajando con este equipo técnico, nos pidieron
diseñar el plan de desarrollo rural de ese territorio para concurrir a una convocatoria europea, al programa LEADER, y conseguir fondos para favorecer el desarrollo de aquel territorio. Preparamos la propuesta, un mes de agosto, todo el mes trabajando, 7 días a la semana sin interrupción. Preparamos la propuesta, consiguieron en aquel momento, se consiguieron 850 millones de pesetas para favorecer proyectos de desarrollo. Y en el año 94, 93-94, yo abandoné ese trabajo, ¿no? Me fui a Madrid a trabajar en otra cosa, etcétera. Y 18 años después, en el año 2008, cuando retomé la actividad profesional como trabajador por cuenta propia, trabajando en apoyo al desarrollo rural, y además en colaboración con la Fundación Botín, pues dije, oye, a ver qué ha pasado del altiplano granadino, ¿qué ha sucedido? Todo aquello que hicimos hace tanto tiempo, hicimos un análisis de la puesta en marcha de una estación de esquí de fondo en el puerto de la Ragua, en la Sierra de Baza. ¿Se habrá hecho algo de esto? Pero 18 años después. Y contacté con una persona que en su momento nosotros seleccionamos como gerente de ese grupo de desarrollo rural. Yo dirigía un programa de formación, un máster de desarrollo rural, seleccionó uno de los alumnos que teníamos y se contrató inmediatamente como gerente. La realidad fue completamente distinta. Yo pensaba, oye, pues se hizo la carretera y ha florecido la actividad económica, la agricultura se diversificó, efectivamente, empezó a plantarse viñedo, se desarrollaron bodegas además con un vino de mucha calidad que están vendiendo en todo el mundo y a muy buen precio. El tema del turismo rural, que en aquel momento no existía, no había nada. Y cuando digo nada, o sea, aquí esta mañana hablábamos de que aquí hay poca oferta de servicios complementarios al turismo, no hay muchas empresas de actividad de ocio en el medio rural. En aquel momento allí no había nada, o sea, ni guías, ni alojamiento, nada. Bueno, pues en este momento, en el año 2008, al que me estoy refiriendo, pues ya había 2.000 plazas hoteleras. Gran parte de la oferta de alojamiento se había realizado acondicionando las cuevas, que eran el lugar donde estaba residiendo la gente que no tenía otro lugar donde residir. Y además haciendo unos cueva-hoteles pues totalmente singulares, que son un elemento de atracción se ha puesto en valor la cultura troglodita, y vienen visitantes que se alojan en visitantes no solamente turistas rurales, sino incluso empresas que contratan cuevas como alojamiento para formar a gente y tenerla ahí durante una semana, porque las condiciones climáticas de las cuevas pues son muy peculiares, no hace falta calefacción, no hace falta refrigeración en verano. La oveja segureña empieza a engordarse por lotes y a venderse con mayor valor añadido en la zona. Entonces yo le preguntaba al chico que contratamos como gerente, a Juanjo Manrique, le preguntaba, oye, ¿esto cómo ha sucedido? ¿Qué ha pasado aquí para que ha sido 18 años, no ha sido los procesos de desarrollo rural, se lo he dicho ya a muchos políticos y administradores, no se pueden medir en ciclo político, o sea, no son 4 años y en 4 años tengo resultados, no, son procesos complejos, o sea, revertir un proceso de despoblamiento, revertir un proceso de pérdida de actividad económica implica un trabajo continuado de mucho tiempo. Yo le preguntaba a Juanjo, oye, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sal se le ha echado a la comida en Guadix, en Baza, en Jerez del Marquesado? Pues para que de repente la gente de aquí, que antes no emprendía, no hacía nada, pues de repente sean emprendedores y monten negocios y monten una bodega, etcétera. ¿Qué ha pasado? Y dice, mira, teníamos dinero. El programa LEADER nos dio recursos para poder apoyar a los negocios. Nadie pedía una ayuda. Nadie. Se quedaron desiertas las primeras convocatorias. Dice, la única forma, y yo estaba desesperado, digo, voy a perder mi empleo como gerente del Grupo de Desarrollo Rural, porque mi trabajo consiste en repartir fondos para que la gente monte negocios, pero resulta que nadie montaba negocios. Y le dije, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Mira, pues cogimos, identifiqué las 8 o 10 personas que yo intuía que tenían capacidad de emprender. Pagamos un autobús, nos metimos en un autobús y nos lo llevamos a Francia para que vieran qué es lo que se estaba haciendo en otros territorios de forma similar.
qué estaba sucediendo. Y vinieron y lo hicieron. No fue tan complejo, pero hasta que no dimos con la palanca necesaria para que el potencial del territorio se pusiera a trabajar, fue imposible, aunque teníamos recursos. Los recursos no sirven para nada, las carreteras son una ayuda, pero no sirven para nada. Hay lugares, cuando voy con frecuencia a Potes, cuando paso por el desfiladero de la Ermida, es difícil de pasar, es una carretera compleja, ¿no? Y allí hay mucha gente emprendedora que monta muchos negocios, o sea que las infraestructuras ayudan. Los recursos económicos son también una ayuda, pero los territorios los hacen las personas, los hacéis vosotros, ¿eh? Y cosas que a veces son difíciles de desencadenar, que es la ilusión, la capacidad de emprendimiento y luego el conocimiento para poder poner en marcha actividades. Porque el círculo vicioso que hemos visto en muchos lugares es que la pérdida de actividad económica, la pérdida de negocios, como vamos a ver en la película a continuación, desencadena pérdida de población. O sea, al final, si la gente no tiene medio para ganarse la vida, suele salir del territorio. Cuando hay pérdida de población, suele haber, naturalmente, pérdida de servicios. Los colegios, por favor, que el colegio siga. En el Valle del Nansa ha sido una batalla por mantener el colegio que había allí, el colegio múltiple, no sé si estaba en Puente Nansa o en Puente Nansa, bueno, una batalla. Si había 7 niños, es muy difícil a las administraciones públicas justificar una infraestructura para muy poca población. Pérdida de negocios, pérdida de población, pérdida de servicios y pérdida de mantenimiento de infraestructuras, que luego genera más dificultades para poner en marcha negocios. Al final, los territorios son lo que quieren los ciudadanos que allí residen y aquellos que tienen su corazón vinculado con ese territorio. Yo, llevamos unos meses colaborando con el Ayuntamiento, con Fernando, gracias por la acogida, con la Fundación Botín, tratando de apoyar en la medida de nuestras posibilidades a cualquier iniciativa que pueda surgir en Valderredible. Pensamos que hay un potencial importante. Y lo que habría que ver es, lo que tendríamos que intentar reflexionar es, en este entorno socioeconómico de cambios rápidos, fulgurantes, ¿qué cosas pueden ser viables y se pueden desarrollar? ¿Qué tipo de actividades económicas pueden ser viables y se pueden desarrollar en un territorio como este? Decía esta mañana María, yo hice una lista de 20 posibles negocios a montar en Valderredible. Hace un mes aproximadamente, y no me enrollo mucho más, porque me gustaría también que, si es posible, interactuemos. Hace un mes más o menos estuve en una jornada en un pueblecito, Valdeose, me parece que se llama, de Burgos, promovida por la Comisión Europea, por la unidad Startup Europe, una unidad que se ocupa, sí, perdón. Villaoz, correcto, en Villaoz. Una unidad que se ocupa de favorecer el desarrollo de empresas tecnológicas y que tengan alto crecimiento. Y hay una idea en la Comisión Europea de poder derivar una parte de los fondos de la política agraria común al apoyo de municipios que puedan acoger a estas empresas de carácter tecnológico. Este pueblo tiene 300 y pico habitantes. El congreso, este primer Congreso Nacional de Despoblamiento Rural y Startup, recibió en participantes 450, o sea, duplicamos la población del municipio. Y en esta jornada que se celebraba, vino una chica, una propietaria de una empresa tecnológica croata, y tomó la decisión de todos sus empleados, 300 y pico empleados, que se fueran a vivir al pueblo. Digo, pues vaya a tener que, si son 300 habitantes y vienen 300 empleados de la empresa tecnológica, pues habrá que duplicar la infraestructura. Es una oportunidad. Habiendo conectividad, el ámbito de las tecnologías, yo he tenido alumnos en los programas de formación de emprendedores en el medio rural, en el Valle del Nansa, uno desarrollador informático y una chica que era diseñadora, que perdieron su empleo en Madrid y Barcelona respectivamente,
y se vinieron al Valle del Nansa a desarrollar su actividad de prestación de servicios desde el Valle del Nansa. ¿Por qué no? Ella era originaria, su familia era originaria de allí. ¿Por qué no? Pregunta al auditorio. ¿Qué oportunidades hay en Valderredible? Silencio. No, estoy convencido de que en vuestra cabeza tenéis mucha iniciativa, muchas ideas que se os pasan por la cabeza de cosas que se pueden hacer. Yo, por suerte o por desgracia, he tenido que pasar, más por suerte que por desgracia, he tenido que pasar por muchos territorios en España, pero también he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos con la Unión Europea y con la Fundación Universidad Empresa de Madrid. Tuve la oportunidad de estar en Brasil, en Venezuela, en China, estuve montando una fábrica y conocí un poco la realidad de los territorios rurales en China y luego en distintos lugares de España. Y para mí lo sorprendente es que hay un denominador común de todos los territorios rurales, que aquellos que son dinámicos es porque tienen gente dinámica, ¿eh? Y como me decían en el Valle del Nansa, que hay un paisano le dice a otro, vamos a montar, y le dice, ¿y para qué? En otros territorios te dice, vamos a montar algo, venga, vamos a hacerlo, ¿eh? Entonces, lo importante es que, y yo eso sí lo he percibido aquí en Valderredible, por una parte que no es un territorio tan aislado como otros, ¿eh? La conectividad de Valderredible es mucho mejor que otros muchos territorios. Ya lo quisieran. Hace 2 semanas estuve en la Alpujarra Granadina, que tiene un montón de actividad económica, pero la carretera es para morirse, ¿eh? O sea, para morirse. Conectividad buena. Me ha sorprendido mucha gente vinculada emocionalmente con este territorio, que viven fuera y que tienen cosas que aportar a este territorio. Y me he reunido para el proyecto en el que estamos inmersos aquí, pues con gente que vive en Madrid, etcétera. Me ha sorprendido el patrimonio arquitectónico que tenéis, ¿eh? No solamente el de carácter religioso con la iglesia, etcétera, sino incluso las viviendas, las casas, ¿eh? Hay muchos lugares, muchas zonas rurales que los vecinos, por desgracia, han hecho estropicios desde un punto de vista arquitectónico y han dejado los pueblos feos. Eso no sucede desde mi punto de vista, es mi impresión personal. Un patrimonio natural, pues encomiable, vamos, muy bueno. Se dan todos los ingredientes para que esta realidad, porque he tenido que analizar algunos datos socioeconómicos de Valderredible y me he echado la mano a la cabeza cuando analizan la pérdida de población de Valderredible. O sea, no es que no se ralentice, es que se acelera. Es que se acelera cuando analizas una perspectiva histórica larga, ¿eh? Y en los últimos 5, 8, 10 años ha sido espectacular. Entonces, se dan los ingredientes pues para que no haya pérdida de población en Valderredible, para que Valderredible tenga actividad económica suficiente para que mantenga a personas que residen aquí, que tengan una forma de vivir adecuada. Y además surgen oportunidades que incluso previsiblemente van a ser apoyadas de la Unión Europea para poder generar en los pueblos un foco de atracción para empresas de carácter tecnológico, ¿eh? Y como una anécdota, y ya corto, todavía nadie me ha levantado la mano, pero ya podía hacerlo, ya tenía autorización para decirme, oye, ya, corta el rollo. En Córdoba hay un grupo de empresas, de emprendedores tecnológicos pues, que están haciendo proyectos bastante relevantes a nivel internacional. Son muy jóvenes, son todos muy frikis, como se llama en el argot juvenil, son muy frikis. Y este grupo de emprendedores tecnológicos han tomado la decisión de desarrollar su actividad profesional juntos, viviendo juntos. Entonces, compraron una casita, o alquilaron una casita, en una zona cercana a Córdoba, y se llaman el grupo Silicor Valley. Silicor, porque le gusta la cervecita y esas cosas, Silicor Valley. Bueno, pues Silicor Valley ha despertado el interés de un empresario del sector auxiliar de la agricultura, muy involucrado en proyectos de inversión relacionados con las tecnologías aplicadas a la cadena alimentaria. Ha despertado el interés de este empresario y este empresario se ha puesto a comprar casas, ha comprado casas en un pueblecito donde está la sede de su empresa y dice, oye, a mí me interesaría que estos frikis trabajaran al lado de mi empresa porque seguro que lanzan proyectos que a mí me interesan para el desarrollo de mi negocio. Bueno, pues ha comprado casas
y les está habilitando las casas para darle residencia en ese pueblo que se llama Santa Cruz, que es una pedanía de Córdoba, para acoger a Silicon Valley en ese pueblo, darles casas y que trabajen allí. Y que, oye, tengo prioridad a la hora de invertir en cualquiera de las empresas tecnológicas que desarrolléis, ¿eh? Cosas como estas se pueden hacer. Bueno, yo, esto no se lo digáis a nadie, pero le estuve hablando a Silicon Valley de Valderredible, ¿eh? Casi le gusta más que Santa Cruz. Así que podemos hablar con Silicon Valley cuando queráis, porque son y están haciendo cosas muy, muy interesantes en el ámbito de la inteligencia artificial, la robótica. Lo pueden hacer desde allí y prestar servicio a Estados Unidos sin problema, ¿eh? Y lo están haciendo, y facturando, etcétera. Y son chicos jóvenes con familias, con hijos, etcétera, que están buscando un sitio como este para vivir y para desarrollar su actividad empresarial. Yo no me enrollo más. Me gustaría, si es posible, que alguno de vosotros, en relación a lo que os he dicho, me diga algo. Porque esto de hablar y que nadie me contradiga no me gusta. Os he convencido, ¿no? De que Valderredible tiene futuro. Bueno, pues nada, yo por mi parte lo dejo aquí. Si como luego estaremos aquí podemos hablar, pues muchas gracias por vuestra atención.